tengo 91 años y me dedico siempre con entusiasmo al trabajo de la OPOI. Jugábamos carrera quién bordaba más rápido. Una hermana mía en un día bordaba toda una camisa. Cuando el doctor Francia clausuró la exportación de las telas de los países vecinos, nuestras mujeres pensaron en hilar el algodón. Me siento feliz por la escuela. Mediante eso, nuestra juventud puede ser que tome otra vez el entusiasmo. Hemos recorrido todo el país en estos 2 años y hoy nos dimos cuenta que el auténtico OPOI, que es la tela para donde se borda el OPOI, prácticamente está en vía de extinción. Nosotros con el equipo técnico consideramos una técnica que está en vía de extinción cuando nada más 2 o 3 maestras artesanas realizan esa técnica. Esta escuela es la segunda escuela salvaguarda que inauguramos en este nuevo gobierno. El año pasado, como ustedes saben, inauguramos la escuela Sesentalistas en Piribebuy y este año es la segunda escuela acá en Yataití. Las escuelas salvadoras en general tienen 3 fases que componen el gran proyecto que nosotros tenemos, que es Maestros Artesanos. La primera fase es la aprehensión de la técnica que está en peligro de extinción. Luego entra una fase de diseño e innovación para rescatar la técnica y producir productos novedosos que sean exportables o que tengan mayor salida a la venta y generar trabajo a las maestras que fueron alumnas de la escuela. Y luego la tercera fase es de promoción para poder exportar y para poder promocionar lo que es el tejido en sí a todos lados.